Bien, entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio que es de teorema de Bayes. ¿Ya? Siempre sugiero que los ejercicios primero se los diagrame para entenderlos, sobre todo si ingresa lo que es el teorema de Bayes. ¿Ya? Entonces lo vamos a leer. Dice: un banco local revisó su política de tarjetas de crédito con la intención de cancelar algunas tarjetas. En el pasado, aproximadamente 5%, esto es muy importante, ¿no? Estas aclaraciones son de suma importancia. Entonces, en el pasado, aproximadamente 5%, ¿ya?, de las tarjetas, de los tarjetavientes, no cumplió con sus pagos, por lo que el banco no pudo cobrar los estados de cuenta pendientes. Por tanto, la gerencia estableció una probabilidad de 0,05 en base a ese dato de que cualquier tarjetaviente en particular no pague. Ya, entonces es la probabilidad de no pagar. El banco calculó también que la probabilidad de retraso en el pago mensual era del 20% para aquellos clientes que sí pagaban. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, el banco calculó también que la probabilidad de retraso en el pago mensual era del 20% para aquellos clientes que sí pagaban. Entonces, podría existir una situación en que un cliente que es cumplido de pronto se atrase en el pago. Desde luego, la probabilidad de retrasarse en un pago mensual para aquellos que no pagaron es 1. ¿Ya? Entonces, este también es otro dato importantísimo. Entonces, dada esta circunstancia, ¿ya?, lo mejor es irse y armar lo que es un diagrama del árbol, ¿ya?, y además definir claramente tus eventos, ¿ya? Primero, yo he definido 4 eventos. ¿Puede hacerse de otra manera? Sí. Una persona puede decir: no, este evento está de más. Es cierto, ¿ya? Pero desde que yo aprendí el diagrama del árbol y luego llevarlo al diagrama de probabilidades, vi la luz y dije: yo siempre lo voy a hacer así, ¿ya? Entonces yo puse I a incumplir el pago de la tarjeta. He puesto C, cumplir el pago de la tarjeta. ¿Ya? Entonces he puesto I, va a ser mi evento, cumple el pago. C va a ser, incumple el pago. Y C va a ser cumple el pago. ¿Ya? Bien. NP va a ser el cliente cumplido o incumplido no paga. Aquí voy a hacer una corrección. El cliente no paga. Eso es, el cliente sea cumplido o incumplido, pero no paga. ¿Ya? Y P va a ser el cliente paga. Aquí vamos a hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque ya me he dado cuenta que he incurrido en un error. ¿Ya? Ya. Cliente no paga, cliente paga. Sea cumplido, sea incumplido, esa va a ser la situación. ¿Ya? Bien. Una vez hecho esto, me voy a ir a armar un diagrama. ¿Ya? Un diagrama de probabilidad, diagrama del árbol. Ahora, muchos de mis estudiantes dicen: pero no decía que había que armar el diagrama. Es verdad, es cierto, ¿ya? Pero un diagrama te ayuda, ¿ya? Te ayuda muchísimo a ilustrar. Aquí tengo la tarjeta, ¿ya? Y aquí digo: esta es la probabilidad de un cliente que incumple y la probabilidad de un cliente que cumple, ¿ya? Si tengo la probabilidad de incumplir, que es el 0,05, ¿verdad? Hemos ido encerrando en redonditos, ¿no? Y finalmente el banco dijo: entonces la probabilidad de que un tarjetaviente incumpla es de 0,05 o del 5%. Aparte, si la probabilidad de incumplir es del 0,05, la probabilidad de cumplir es del 0,95, el complemento. Porque acuérdense que la probabilidad de incumplir más la probabilidad de cumplir tienen que dar en suma 1. ¿No? Entonces, si es 0,05, su complemento es 0,95. ¿Ya? Una vez que veo eso, veo el ramal de incumplimiento.
un cliente incumplido, lo más probable es que no cumpla el plazo de pago, se atrase, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí nos dicen también en el problema que la probabilidad de que un cliente incumplido no pague es 1. Entonces, le pongo el 1 aquí. ¿Qué hago para sacar la probabilidad de incumplimiento conjunta, ¿no? Esta probabilidad, esto vamos a corregir, ya del evento 2 y el evento 1, ya, es 0,05 por 1, porque en eso hemos quedado, ¿verdad? Ya, podría haber otra característica acá en este problema, porque sería bonito cambiar el escenario y decir que la probabilidad de que un cliente incumplido no pague es 1, pero que alguna vez los clientes incumplidos pagan, se ponen al día. Entonces, vamos a decir, es del 0,95 y la probabilidad, o del 0,98, y la probabilidad de que un cliente incumplido alguna vez pague es 0,02. Podría modificarse este ejercicio, ¿no? Pero en el nuestro, en el de la práctica, nos dicen que la probabilidad de que un cliente incumplido no pague es 1, ¿ya? Multiplicamos 0,05 por 1, 0,05. Entonces, esta es una probabilidad pura del evento 2 y el evento 1 de que el cliente incumplido en conjunto no pague es 0,05. Alguien me dijo, pero no le pongas este ramal para entender, está bien. ¿Ya? Bien. Sin embargo, Listen, perdón. adelante. ¿Qué significa E2 y E1? Evento 2 y evento 1. O sea, el evento 1 es que el cliente incumplido, ¿ya? O sea, se están, ¿qué te puedo decir? Y el otro es que el cliente incumplido no pague. No era condicional, el cliente incumplido no pagó. Esto he hecho porque podría generarse otro ejercicio, como te digo, con que el cliente incumplido cumpla. O sea, el I barra C sería, ¿no? El cliente cumplido, el cliente incumplido pagó, se puede hacer. Entonces, este E2 y E1 son el evento de incumplir y el evento de incumplir y no pagar, que en este caso es el 100%. No sé si se entiende. Gracias. Son eventos solamente, ¿no? Tal vez debía ponerle I y NP. Ahorita no lo puedo corregir porque esto está hecho en vicio, ¿no? Entonces no puedo entrar. Pero también si ustedes quieren, le podrían poner I y le podrían poner aquí NP, ¿no? I barra NP. Pero eso es ley de la multiplicación, ¿no ve? Para sacar el inter entre estos dos eventos, multiplico esta probabilidad por esta probabilidad, que casualmente aquí es 1, ¿no? 0,05 por 1 nos da lo mismo. Alguien puede decir, pero si da lo mismo no lo haremos. Sí, es verdad, pero en el momento que cambie el escenario, ¿qué va a pasar? No vamos a tener, no vamos a haber entendido la estructura del razonamiento, ¿ya? No sé si he contestado tu pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Podría existir otra situación en que el cliente cumplido cumple, ¿no? O sea, paga. Pero hay una probabilidad que dice que el cliente cumplido, o sea, el que siempre pagaba, de pronto alguna vez se atrasa. Pasa. ¿No? Yo, por ejemplo, probablemente soy una cliente muy cumplida, pero alguna vez me ha atrasado. ¿Ya? Y he entrado en mora y todo ese tema. Pueden ocurrir desgracias, te despiden de tu trabajo, o un gasto extraordinario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dice que el cliente cumplido, o sea, la probabilidad de cumplir en el banco es 0,95. Casi todos cumplen, ¿ya? Solo un 5% son los incumplidos. Pero de este 0,95 de cumplidos, a veces el cliente cumplido, ¿qué pasa? No paga, ¿ya? Cliente cumplido no paga a veces. Y eso sería 0,2, ¿ya? Acá, la probabilidad de que el cliente pague cuando es cumplido, entonces es 0,8. O sea, en un 80% el cliente cumplido siempre paga. Pero cuando alguna vez se atrasa, ¿no? Eso constituye el 0,20. Alguna vez el cliente se atrasa. ¿Ya? Ahí está.
¿no? Bien, aquí con la misma ley de la multiplicación, acuérdense que multiplico la previa por la condicional. Este es el cliente no paga dado que es cumplido. Ese es su requisito. Aquí era el cliente incumplido no paga, ¿no? Es también su condicional. Entonces, al multiplicar la previa por la condicional, me da lo que es la probabilidad conjunta. El cliente no paga, dado que es cumplido. ¿Cómo la logro? Multiplico 0,95 por 0,2. Esto es 0,9. Esta es la probabilidad de que un cliente no pague cuando es cumplido. Pero esta es la probabilidad conjunta, no se olvide. ¿Ya? Y aquí podría haber otra probabilidad que no nos piden, la probabilidad de que un cliente cumplido cumpla. O sea, que un cliente del cumplido pague. Y esa es alta, 0,76 es su probabilidad. ¿Ya? No la vamos a usar, pero podría servir para modificar el tenor del ejercicio, ¿no? Ya se me ocurrió como 3 ejercicios al estar haciendo, ¿no? Bien, entonces, listo, ya está armado. Ya tengo mi razonamiento armado. Ahora puedo irme como a la guerra. Todo lo que me pidan puedo resolver con este razonamiento. Por eso les digo, armen el diagrama. Por si acaso, en el examen es obligatorio armar este diagrama. Ya es obligatorio. No me vengan con que yo miro, hija, y me doy cuenta. Porque llegar a esto, que vamos a hacer ahora, es muy fácil, ¿no? Incluso jalas tu cuello y miras a tu amigo y sabes el resultado. Miren qué facilito, ¿no? Entonces algunos en los exámenes me ponen estito y yo los pongo mal y se enojan, ¿no? Pero es que si no hay este razonamiento, no has logrado la madurez. Bayes es como la prueba final de que yo he aprendido a hacer un diagrama del árbol, de que he aprendido a hacer un diagrama de probabilidades, de que conozco el razonamiento, de que conozco la ley de la multiplicación y de que conozco el teorema de Bayes, ¿no? Entonces es como lo final, digamos, ¿ya? Dice, dado que un cliente no hizo el pago de 1 o más meses, calcule la probabilidad posterior de que el cliente no cumpla, ¿ya? Pero hay 2 situaciones, nos hemos dado cuenta, en las que el cliente no cumple. Cuando es realmente incumplido y cuando es cumplido y a veces cumple. Entonces, estas 2 probabilidades, voy a cambiarle de color, estas 2 probabilidades son las que nos piden. Cuando incumple, que en este caso es el 100%, que no siempre podría ser, y cuando cumple, pero a veces se atrasa. Estas 2 nos piden, ¿ya? Estas son las 2 situaciones en las que mi cliente incumple. Entonces, si yo dijera cuál es el total de la probabilidad de incumplimiento, tendría que sumar 0,05 más 0,19. Pero me están diciendo que calcule la probabilidad de incumplimiento cuando el cliente es incumplido, ¿no? Eso me están diciendo. Dado que el cliente no hizo el pago de 1 o más meses, calcule la probabilidad posterior. ¿Qué quiere decir posterior? Que debo usar Bayes, de que el cliente no cumpla, ¿ya? Entonces, me vengo acá y digo, la probabilidad posterior de que el cliente no cumpla es justamente la suma de esas 2, ¿ya? Porque esa es la probabilidad total de incumplimiento, 0, no sé qué ha pasado. Vamos a hacerlo más arribita nomás. Ya, es justamente esta, ¿no? Acá agarro y digo 0,19 más 0,05, ¿ya? Acá le colocamos una raya y arriba solo viene este, porque es Bayes. Entonces 0,05 es igual. Y esta sería la probabilidad, ¿no?, de incumplimiento, o sea, si una persona incumplida y no pagar, ¿no? Entonces no paga la persona porque es un cliente incumplido. Esa es la probabilidad posterior. ¿Cuánto sale? 0,05, 0,19 más 0,05. Esto hay que sumar primero, ¿no? Cuidado con las partes algebraicas. Esto sale 0,20. 21. 4 decimales, por favor. 20,83. 20,83. Perfecto. Entonces,
Eso es todo. Esa es la probabilidad posterior de que no se pague dado que el cliente es incumplido, utilizando teorema de Bayes. Sin embargo, no termina aquí el ejercicio. Nos hacen una pregunta más. Dicen, el banco debería retirar las tarjetas si la probabilidad de que un cliente no cumpla es mayor al 0,2. ¿Debe retirar la tarjeta el banco cuando un cliente no hace un pago en esta situación actual? La respuesta es sí, debe retirar, porque la probabilidad posterior nos ha salido 0,2083, que es mayor al 20%. Entonces, dada esta situación, el banco debe retirar las tarjetas.